¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar fuerte y claro? Deseo que me respondan en el chat, por favor, para tener la certeza de que me estén escuchando. Gracias. Bueno, creo que ya no es necesario esperar más. Hay que empezar para ya no perder el tiempo. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Ahora vamos a ver el tema número 4 del primer módulo del curso modular auxiliar de laboratorio clínico. En este caso, ya como hemos visto los primeros temas, los dos introductorios, y con el tercer tema empezamos ya a adentrarnos en este mundo de laboratorio. Ahora, este tema también es muy importante, que si bien no solamente compete para profesionales de la salud en general, compete para todos, porque justamente este tema recaba información general de lo que se debe saber en un hospital, que justamente se llama eliminación de los residuos hospitalarios. Tema muy interesante, muy importante, en el cual vamos a abarcar mucha información y vamos a detallar paso a pasito todo lo que se debe saber. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el licenciado tecnólogo médico Omar Anchante Mayandía. Veamos. Bueno, como siempre les digo, las recomendaciones que siempre invoco. Tener un cuaderno de apuntes. Acuérdense que siempre yo voy a soltar información que a veces no redacto en mis PPTs, en mis diapositivas. Dudas y preguntas al final de la clase, pero como ya hemos dicho, pueden consultarme algunas dudas o algunas quejas por el chat, no hay problema, y yo me tomo la molestia en responderlo. Y bueno, y además decir, prestar total atención a la clase. Cualquier cosa que se nos pueda escapar o cualquier cosa que puedan escuchar, ustedes están libres de participar. Veamos el contenido, vamos a ver lo que es definición y aspectos generales del tema de los residuos hospitalarios. Vamos a ver la clasificación de los residuos. ¿Cómo se clasifican esos residuos? ¿Por qué tienen que clasificarse? ¿Cuál es la manera de clasificarse? Vamos a ver las buenas prácticas y uso correcto de los residuos. ¿Cómo manejar los residuos? No todos se manejan como los residuos comunes de casa que conocemos. Tienen sus maneras de manejarse y controlarse y de una u otra manera tener un contacto que no garantice una contaminación de parte nuestra, ¿no? Y por último, el manejo de los residuos hospitalarios de por sí también es un tema específico. Y por último vamos a ver lo que es EPS. Eso ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero si alguno lo ha escuchado, genial. Veamos. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Es una frasecita de Albert Einstein, el científico más conocido del siglo XX, ¿no? Y algo de razón hay en esa frase, ¿no? La teoría en sí no existiría si no fuera por la práctica. En la práctica es donde nosotros aprendemos los conocimientos nuevos. En la práctica es donde nosotros nos desenvolvemos más. Es ahí donde se adquiere el conocimiento. Y en la teoría solamente está para dar punto y detalle de lo que se aprende en la práctica. Obviamente que con aspectos más genéricos, ¿no? En las teorías usualmente generalizamos, porque es la experiencia que uno tiene, que uno ha podido vivir, que uno ha podido experimentar. La tendremos a generalizar para que sea más sencillo de entender, pero cada uno en su práctica va a vivir su propia experiencia y también va a tener su propio conocimiento para que de una u otra manera puedan hacerlo teórico. Es algo muy interesante. Bueno, veamos. Primero vamos a ver y hablar aspectos generales. Residuos sólidos, como tal, no hospitalarios. Vamos a hablar solamente de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué son los residuos sólidos? Como lo dice aquí, materiales desechados que por lo general carecen de algún valor económico, ¿no? Es la denominada basura que le decimos nosotros, lo que no sirve, lo que ya no importa, lo que ya no tiene valor para nosotros, ¿no? Esta se encuentra, como dice aquí, en la categoría de materiales semisólidos, puede ser sólidos, puede ser semisólidos también, y también algunos generados por eventos naturales, ¿no? En los casos de los desastres mayormente. Básicamente esa es la definición general de residuos sólidos. Palabra clave, lo que no sirve. ¿Qué más? Según la Ley General de Residuos, la 27314, estos residuos son aquellas sustancias o productos en estado sólido o semisólido de que su generador dispone. El generador significa la persona que produce el desecho, y esta virtud
en disponer lo correcto con ese residuo, ¿no? Debe haber una normativa en que indique cómo nosotros debemos manejar los residuos de manera adecuada. Es una ley del Perú, la ley 27314, y nos ampara de cómo debemos desechar los residuos sólidos de cualquier tipo. Veamos, esto también tiene una repercusión general. A medida que la población aumenta, vamos a producir muchos residuos sólidos. Se dice que en Perú, el habitante promedio produce 1.3 kilos de basura por día. En general, obviamente, ¿no? No hablamos de... ¿Alguien está hablando? Ok. Como les digo, 1.3 kilos de basura genera por día. ¿Eso qué quiere decir? Que es bastante. Así aparentemente nosotros hagamos actividades en las que no estamos envueltos con que en verdad se elimina basura. Lo estamos haciendo quizá por algún servicio o consumo que hagamos. Obviamente nosotros no nos damos cuenta, pero eso es muy común que pase. ¿Qué más? El desarrollo aumenta la producción per cápita de residuos sólidos. Obviamente, la globalización, el tema del avance tecnológico hace que todo sea, o que la vida útil de los residuos y los productos que tenemos sean de vida más corta. Eso quiere decir que los residuos sólidos se van a generar de manera más frecuente, que también tiene algo contraproducente por el estilo de vida consumista que tenemos por el sistema capitalista. Mucho también tiene que ver por ahí la cosa. Ahora, ¿qué más? La producción de residuos por habitante es directamente proporcional al tamaño de las ciudades. Bueno, eso es evidente, ¿no? No hay nada que mencionar ahí, es solamente decir que mientras más grande sea una ciudad, es muy probable que sus residuos de basura sean mayores, ¿no? Comparamos Lima, una ciudad grande, un tercio de la población del Perú vive en Lima, una cantidad colosal de basura se debe generar. Y si hablamos de un pueblito, por decir, no sé, pues, Imata, un pequeño poblado en Arequipa, no van a generar tanta basura como lo hacen en las grandes ciudades, ¿no? Ahora, la mayor o menor degradación de residuos está relacionado con el desarrollo de un país. Eso es un tema muy importante, y tiene que ver obviamente con la palabra reciclaje, que ya le hemos escuchado muchos. Debido a la gran cantidad de basura que se produce, debemos nosotros aprovechar el mayor uso que hay en ella. Lo mayor posible que hay, lo más rescatable, se debe aprovechar. Y eso ya se está tomando en cuenta reciente desde la época de los 90, con mayor intensidad. Obviamente ya ahora sí es un pilar, el reciclaje es un pilar para el desarrollo sostenible, y eso sí no va a cambiar, ¿no? Hay países, por ejemplo, muy desarrollados como Japón, que tienen un muy buen sistema de eliminación de sus residuos sólidos. Si bien ellos son muy consumistas y tienen muchos residuos, saben cómo manejar sus residuos y tratar de salvar, por así decirlo, la mayor cantidad de ellos. Veamos. Dicen, residuos sólidos en el mundo, ¿no? La población de la Tierra ha pasado ya los 7.000 millones. Esta información es relativamente viejita, somos ahora casi 7.500 millones. Y se prevé que que esta cifra de población, o sea, para 2050 se llegará a 9.000 millones de habitantes. Tenemos que tener en cuenta que mientras haya más personas, va a haber más basura que eliminar, va a haber más residuos sólidos que eliminar. Debemos ser conscientes de eso. Esto es un pilar también del desarrollo sostenible, que vamos a hablar un poquito de esto. Algunos países, empresas, artistas nos dicen, ¿no? Se ha encontrado una manera creativa, útil de poder deshacerse de los residuos sólidos, reciclando, reutilizando los materiales para otro tipo de actividades, convirtiendo las cosas sencillas que no sirven en algo útil, ¿no? Que es la idea, ¿no? Tener una mesita vieja puede ser quizá un juguete para un niño, no sé, una secadora vieja o un juguete, una pistolita para un niño, cosas así creativas, ¿no? Que justamente es la idea del reciclaje, tratar de salvaguardar y maximizar el uso de las cosas que ya no sirven, que es muy importante tenerlo en cuenta. Veamos, principales países productores de residuo urbano. Cuando leí la información en un comienzo me pareció extraño que países no tan conocidos, podría decirse, o que no te esperas ver, sean los primeros productores de basura. Y me puse a pensar y tiene una explicación ahora que lo veo bien. Miren, por ejemplo, Trinidad y Tobago, 14,4 kilos de basura promedio por persona. Antigua y Barbuda, 5,5.
San Kitts y Nevis 5.45, Sri Lanka 5.10, ¿no? Vemos cada país con su respectivo eh, valor de basura promedio per cápita, ¿no? Eh, yo sinceramente pensé que Estados Unidos iba a estar primero, pero miren, está aquí en esta zona con 2.58 kilos de basura por persona, algo que me parece muy extraño, ¿no? Pero después me puse a pensar y hay algo de relación en que los primeros países que puedan ver, si es que alguno no lo sabe, son islas. Y eso quiere decir también que quizá en las islas, por el tema del mar, o sean estados muy alejados de zonas verdaderamente industriales o desarrolladas, tengan quizá la tecnología adecuada o los medios necesarios en la misma isla para adecuar sus residuos. Y cuando pensé eso no me extrañó que quizás estos países estén en los primeros puestos, ¿no? Justamente Trinidad y Tobago hasta la isla Salomón, prácticamente todos los estados interiores son islas. Así que quizá hay un punto de desventaja para ellas, ¿no? En la eliminación de sus residuos. ¿Y qué tan importante es la eliminación de los residuos? ¿Y qué tanto impacto puede producir? Me olvidé ponerlo ahora que lo veo, pero también hay un impacto económico en el sentido de la pérdida de tanto material de desecho y también las denominadas islas basura. No sé si alguna vez han escuchado de ellas. Son literalmente islas de basura que están flotando en el océano. Y eso también repercute en la diversidad biológica en especies del mar y obviamente hay un impacto ambiental en ese tema, ¿no? Es por eso que debemos ser también muy conscientes con el tema del reciclaje y de una u otra manera concientizarnos, que es lo más importante, y hablarlo y comentarlo. Como lo digo aquí, botaderos de basura en el mundo, ¿no? Como lo dije, ¿no? Nosotros somos consumistas, es el sistema capitalista que nos hace imponer eso, todo es desechable. La gran mayoría de cosas que vienen empacadas, lastimosamente es así es como nos ofrecen el servicio. Cuando te dan un blog de notas se lo dan embolsado, cuando te compras un celular te lo dan en una cajita, ¿no? Hay veces hay cosas innecesarias, ¿no? Cuando te dan los audífonos, ¿no? Te lo dan, a veces es innecesario tener tantas cosas, quizá por el orden, ¿no? Por ejemplo, mi webcam, por ejemplo, también me viene en una cajita, quizás sea también algo importante, ¿no? Bueno, ya las botellas plásticas también vienen en su recipiente de plástico, aunque ahora he visto también que hay un proyecto, haciendo un paréntesis al tema, hay un proyecto Aqua aquí en Lima, me parece, en el cual te venden el agua suelta prácticamente, tú solamente debes tener tu botellita para llenarlo, y es muy económico, me parece haberlo visto en el centro de Lima y en algunos puntos también de Lima, es muy interesante. Bueno, continuemos. Y como les digo, ¿no? Al ser consumistas hay cositas que nosotros debemos cambiar porque si no, nuestros vertederos de basura, nuestro sistema de eliminación de la basura, cada día va a ser más complicado. Vamos a tener que ver otras formas de eliminar la basura. Y eso es un problema que va a repercutir a largo plazo. Quizá por ahora no lo veamos, ¿no? Veamos la imagen izquierda, por ejemplo. Acá dice, ¿no? Un niño que está en una pila de basura en Mumbai, en la India. Déjenme decirles que la ciudad de Mumbai y Bombay son una de las ciudades más pobladas del mundo. Solamente estas ciudades cuentan con 17 millones de habitantes aproximadamente. Imagínense la cantidad y la concentración de la basura que se puede generar en una ciudad. Con el estilo de vida consumista que les he dicho, imagínense, no es de extrañar que veamos este tipo de situaciones. Y la India, al ser un país relativamente en vías de desarrollo, en ciertas zonas de esos lugares, todavía no se genera la conciencia del reciclaje. Así que una ciudad aglomerada y con una buena cultura de reciclaje da un resultado a esto, ¿no? Un mal manejo de esos residuos sólidos. Por el lado derecho vemos a Ghana, un país de Ghana, un país de África, caminando por unos vertederos electrónicos, miren. Cosas también que son bien difíciles de reciclar, al menos en un país como Ghana que está en vías de desarrollo. No tiene quizá la suficiente tecnología o habilidad quizá, o recurso para poder maximizar todo el uso posible que tienen ahí. Y es debido a esto que la situación se complica, ¿no? Con los vertederos. Veamos. Ahora, ¿por qué es importante gestionar y manejar los residuos sólidos? Bueno,
creo que ya me convencí y convencí también en parte, ¿no? De por qué se debe manejar. Primero, impactos ambientales. Disminución de puntos críticos. ¿A qué se refiere? Que los puntos críticos son ciertas zonas de ciudades, por así decirlo, donde hay mayor alerta de peligro en el tema del no reciclaje. Son ciudades vulnerables que pueden tener un impacto ambiental si no cuidan sus medidas de prevención. Ahora, claro, si hacemos una gestión de nuestros residuos sólidos, vamos a mejorar la salud pública. Va a haber menos basura en las calles, va a haber un mejor sistema de recojo de basuras, va a haber un mejor sistema, una programación a nivel de ciudad, a nivel de empresas, quizá, ¿no? Obviamente también reducción de la contaminación por arrojo de residuos sólidos y reducción del consumo de recursos naturales por efecto del reciclaje. Punto muy importante también para mencionar. La idea es quizá consumir los productos más naturales posibles para que estos sean más fáciles de eliminar, por así decirlo. Ahora, impacto social. ¿Por qué es importante gestionar los residuos sólidos y lo vemos de un campo social? Mejora las condiciones de vida de los recicladores, ¿no? Hay veces vemos personas en la calle que se tratan de ganar la vida de una manera y ellos están muy expuestos a este tipo de residuos sólidos porque en casa o a veces cuando nosotros botamos residuos, y hay que ser sinceros, y lo vamos a explicar más adelante, no clasificamos los residuos que botamos, que es lo que se debería hacer, y lo vamos a hablar más adelante. Hay que manejar, hay que ver la manera de poder eliminar los residuos de una forma más conveniente. Mejora la calidad de vida, obviamente. Se mejora la calidad de vida al tener el contacto mínimo con estos residuos ya organizados y nos evitamos de contraer alguna enfermedad que pudiera pasar, que sí puede ser. Recuperación de espacios públicos, obviamente. En las calles, cuando no hay un buen manejo de residuos sólidos, se puede ver acumulada la basura en ciertas zonas donde se botan las basuras que los municipios indican, y esos son fuentes, focos infecciosos de contaminación. Las moscas, las ratas, son vectores biológicos de muchas enfermedades parasitarias, virales, y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la reducción de la tasa de mortandad, ya no es necesario decirlo, pues si se mejoran esas condiciones de vida, ya va a haber menos riesgo en el impacto de la basura. Gestiones económicas. Crecimiento productivo de la cadena de reciclaje. Eso también tiene que ver con la conciencia, con la concientización que nosotros debemos tener con el reciclaje. Es muy importante tener la conciencia para que podamos difundir el tema del reciclaje, no comentarlo en familia, con amistades, no solamente hacerlo cuando hay alguien que hable del tema o se presenta la ocasión. Hay que siempre estar con esa cultura del reciclaje que aunque sea que uno lo haga, ya contribuye con su granito de arena para mejorar la situación que se vive. Incremento de los ingresos económicos de los recicladores. Bueno, en parte es algo que no estamos ajenos a ello, pero bien por ellos si les sirve mejor los residuos que nosotros generamos. Ahorro en servicio de limpieza pública, eso también es cierto. Si nosotros somos conscientes y somos ordenados en el manejo de nuestros residuos, no existirían servicios de limpieza pública, pero como siempre dicen, ¿no? O cuando vas al estadio, cuando vas a un evento, ¿no? La gente siempre deja todo sucio. Y es parte, mucho tiene que ver con la cultura que tenemos. Haciendo un paréntesis, el año pasado, el 2018, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, de fútbol, los japoneses siempre tenían la fama de ellos eliminar sus residuos sólidos. Ellos tienen otra cultura diferente, quizá también en sus casas, en su país, tienen otra manera de ver la educación, ¿no? Tiene que ver mucho eso, ¿no? Con el tema del reciclaje, le dan mucha importancia. Y por último, reducción de los costos por tratamiento de enfermedades. Claro, pues cuando no eliminamos bien los residuos sólidos, los mezclamos todos y no sabemos qué hay. Una persona que tiene el oficio de reciclador puede buscar y está el riesgo de poder cortarse con algo, poder contaminarse con cosas podridas, y ellos están muy expuestos a esto, ¿no?
Al nosotros poder clasificar mejor nuestros residuos, podemos tener la certeza de que la persona que trabaja con ellos se va a infectar menos. Eso sí es totalmente garantizado, ¿no? Y esto que le quería decir son los puntos del desarrollo sostenible. No los vamos a mencionar solamente para que los vean. Es muy importante saber todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. ¿Y qué quiere decir desarrollo sostenible? Apúntenlo, no lo he puesto. El desarrollo sostenible tiene que ver con todos los protocolos y métodos empleados para garantizar en un futuro un mejor estilo de vida. O copien lo que entiendan, no es necesario que lo hagan de la forma que yo lo digo. Básicamente se trata de esto: mejorar las condiciones de vida para las personas en una población futura, ¿no? Ya no pensamos solamente en nosotros, hay que pensar también en las generaciones futuras. Y mientras el desarrollo sostenible sea mejor y cumplamos todos estos criterios que están acá, que son 17 criterios para el desarrollo sostenible, se puede garantizar una mejor salud para el mundo, ¿no? En general. Hablamos, ¿no? Por ejemplo, erradicación de la pobreza, lucha contra el hambre, buena salud, educación de calidad. Si bien no tiene que ver con temas generales de reciclaje y de desechos sólidos, va mucho también por ahí. Son temas muy importantes y es bueno mencionarlos. Bueno, antes de empezar con esto, que aquí voy a tener un tiempito más para detallar algunas cosas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? Me la pueden escribir por el chat para continuar, por favor. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces, presten atención a esta parte, que sí es muy importante. ¿Alguna vez han visto esos tachos en algún lugar, en algún centro comercial, en alguna municipalidad, en alguna grande empresa que se rige por protocolos estrictos de algunas entidades públicas y de salud? Siempre vamos a ver esos tipos de colores de los basureros y cada uno tiene un porqué. Justamente lo que les hablaba de cómo nosotros clasificamos nuestros residuos, nuestros desechos. Ya sabemos lo que es desechos, ahora debemos saber cómo clasificarlos. Perdón. Vamos de izquierda a derecha. Creo que está del más común al menos común. Usualmente en las calles se ven los tres primeros, se ven, yo, al menos personalmente, yo he visto mucho en las calles el plomo, el marrón, el verde y el azul. Eso sí está en cualquier espacio público. Veamos, primero el gris, desechos generales. ¿A qué se refieren con desechos generales? Puede decirse cosas ya que no sean útiles, pero que sean plásticos, aunque también hay residuos para plásticos aparte, eso también tenganlo en cuenta. Pero se puede decir residuos generales como cualquiera que no involucre algo específico. No sé si me dejo entender. Se puede eliminar plástico, se puede eliminar papel, se puede eliminar cartón, siempre y cuando no existan los otros colores, porque en la mayoría de lugares siempre van a haber el color negro, que es el gris, o el gris, es el primero. O sea, ese es el más general, por así decirlo. Ahí se puede eliminar plástico, se puede eliminar papel, se puede eliminar cartón, o residuos orgánicos, siempre y cuando no vean los demás. Ya se harán una idea, porque el gris siempre es el que está en todos lados, ¿no? Las famositas bolsas negras, esas siempre están en todos lados. Así que se podría decir que el gris es una combinación de todos los que acabo de mencionar. Veamos, el naranja o marrón es más conocido como el color marrón, es los residuos orgánicos, o también llamados los residuos biodegradables. Apúntenlo. Residuos orgánicos o residuos biodegradables. De ahí vamos a explicar qué significa biodegradable. Aquí puede ser, por ejemplo, todo lo relacionado con residuos orgánicos. Por ejemplo, me como una manzana y la parte del medio que no la como la boto, cáscara de plátano, pepa de una palta, ¿no? La cáscara de palta. Con la mayoría de frutas y verduras se podría decir que son residuos orgánicos. Nada artificial, nada de plástico. Residuos orgánicos, tal como está. El verde, envases de vidrio. Hay muchos tachos ahora, con el tema también de la capitalización, como les digo, hay algunos productos que se venden en empaques de vidrio, ¿no? Y ahora de consumo masivo, como por ejemplo el té helado, el free tea, que se venden en frascos de vidrio. Es muy común ver eso.
Algunas botellas de agua, como la Socosani, me parece, también se venden en frascos de vidrio. Es muy común verlo ahora y justamente hay lugares determinados para botar ese tipo de productos. Y siempre con cuidado, ¿no? Porque a veces son tachos grandes y uno quizá bota, porque es basura, lo bota nada más y se puede romper y ahí puede haber un tipo de accidente importante si es que el operario no sabe manejar bien la situación. Amarillo. Aquí quiero que acoten y hagan un pequeño paréntesis. El color amarillo es para residuos metálicos. No se dejen llevar por donde dice plástico. Eso está incorrecto. Residuos metálicos. ¿Qué residuos metálicos podemos generar? No sé, pues las baterías de los celulares antiguos, que son baterías de litio, a veces cuando se malogran se engordan, ¿no? Se ensanchan, se engordan, ya no sirve, se bota en un tacho amarillo. Si lo tenemos en casa, de preferencia es separar el material o ponerlo en otra bolsa diferente. Otro residuo metálico muy común son las pilas, y eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Las pilas de los controles remotos, de algún objeto inalámbrico que tengamos en casa. Las baterías son muy peligrosas mezclarlas con los demás residuos, ya que las pilas, por ejemplo, tienen cadmio, que es un elemento muy tóxico cuando se combina con otras sustancias y puede ser muy nocivo combinarlo con esto, ¿no? Las pilas y las baterías tienen elementos como el cadmio, el tecnicio, en algunos casos otro elemento también parecido, y son potencialmente peligrosos. Así que si hacen una buena gestión de manejo de residuos en casa, sería bueno separar los materiales metálicos, ¿no? Es muy importante. El azul, bueno, ya ni qué decir, el papel en todo tipo, aunque también existe otra, otro, otro vertedero de basura, así como los colorcitos que vemos, que es para cartón, pero ya se está dejando mucho en desuso por el tema de que hay mucha similitud del cartón con el papel, y al final ellos van a la misma vía de reciclaje. Es por eso que se bota en el mismo tacho de color azul. Y por último, el rojo. Este sí no se ve en cualquier lado que no sea hospital. Aunque ahora por la pandemia, en lugares, empresas grandes, mejor dicho, ya se está viendo mucho este colorcito, este tacho de color rojo. En los aeropuertos, yo me parece haberlo visto, para eliminación de mascarillas y guantes. Estos son para residuos hospitalarios que le ponen en general, pero el término correcto para los tachos rojos son residuos biológicos. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Residuos biológicos. Es el tacho rojo. Ya se está viendo ahora más, pero antes del tema de la pandemia solamente se veía en lo que es hospitales, más que todo clínicas, hospitales, centros de salud, nada más. Bueno, además está decir por qué se separan, ¿no? ¿Por qué se separan? Para tener un mejor manejo de los residuos que vamos a eliminar. Cada residuo se elimina de manera diferente. Eso tiene que ver con la degradabilidad del material que se va a eliminar. Me parece que no le he puesto, ahora que estoy tocando el tema, pero es muy importante saber eso. Cada vía de desecho tiene un protocolo diferente a seguir. Si bien todos van al mismo destino, entre los pasos hay cosas diferentes. Y también nosotros evitamos que cuando eliminemos estos residuos y vayan al vertedero de basura, evitamos ahí que los separen, ¿no? Y ese trabajo también se lo borramos, así como lo mencioné anteriormente. Veamos. Ah, no lo he mencionado entonces. A ver, voy a mencionarlo entonces todo lo que es con el tema de la biodegradabilidad. ¿Qué significa material biodegradable? ¿Lo han escuchado alguna vez quizá? La biodegradabilidad significa que el material se descompone naturalmente, sin efecto o sin acción humana. O sea, nosotros no intervenimos en que el objeto que está ahí se elimine por completo y forme parte del ambiente. Eso es degradabilidad, sin acción humana. Ahora, se le llama biodegradable si este objeto se degrada en un lapso menor a 5 años. ¿Ok? Una vez más lo voy a repetir. Se le dice que el objeto es biodegradable o degradable también si su tiempo de descomposición es menor a 5 años. Antes era 3 años, pero han habido cambios en las normas y ahora es 5 años. Si se degrada en menos de 5 años, el objeto, el residuo sólido es biodegradable. Si pasa más de 5 años,
ya es un producto no degradable, ¿no? Es algo ya que es más complicado de realizar. Ejemplos de materiales biodegradables es sencillo, ¿no? Los objetos orgánicos son biodegradables. Una persona muerta, por ejemplo, está en su cajoncito, ¿no? En la tumba, el cuerpo se degrada en menos de 5 años. Obviamente los restos inorgánicos, que son los huesitos, eso siempre va a quedar. Las manzanas, como lo dije, ¿no? Justo el tacho de color marrón, ¿no? Los residuos orgánicos, ellos son parte de la naturaleza es biodegradable, así que tienen un tiempo de vida corto, no tienen efectos colaterales para la salud o para la repercusión en la salud humana. Ejemplos de no degradables, las pilas, por ejemplo, el papel se degrada 20 años, 20 años aproximadamente en degradarse, es mucho tiempo. Algunos residuos como los metales y las pilas, ni qué decir. El vidrio, ni qué decir, 500 años me parece que es para que se degrade. Justamente de ahí viene la idea del reciclaje, aprovechar esos materiales que tardan mucho en degradarse y aprovecharlos lo máximo posible. A ver, un ejemplo de degradación que podemos, perdón, un ejemplo de reciclaje que podemos ver a simple vista. Las canicas. ¿Alguno ves de niño, de joven, no han jugado con canicas? Chiquillos nunca han jugado. Esas canicas, por ejemplo, son reciclables de los vidrios que se observan de cualquier material, se reciclan y se hacen canicas con ellos. Solamente les doy una idea que se me ha ocurrido ahorita, pero existen, así como eso, existen muchos tipos de reciclaje. No solamente para vidrios, sino para otro tipo de cosas. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, también, al menos en la coyuntura actual, si han visto, un poquito antes de la pandemia, desde el año pasado ya, grandes centros comerciales están dejando de utilizar ciertos tipos de plástico. Por ejemplo, ahora ya no se permite usar la cañita de plástico para las bebidas. Ya es algo, una iniciativa muy buena, empezamos por algo pequeño y se dejó de usar las cañitas, ya nadie usa cañitas. Cuando vas a lugares de comida rápida, por ejemplo, donde todo es desechable, ahora ya no estamos ofreciendo cañitas, ya omiten ese paso, ¿no? También los centros comerciales, los hipermercados como Plaza Vea, todos tus metros, también ahora están concientizándose con el tema del reciclaje y ellos han sido un poco más drásticos, ¿no? Ahora ya no están regalando bolsas o poniendo bolsas así como si nada, ellos ahora están permitiendo que ya el comprador traiga sus bolsas, de preferencia, y si tú quieres adquirir una en el centro, mercado, en el supermercado, tú tienes que comprarla. O sea, están concientizando de una manera a que tú lleves tus bolsas y ya no generes más residuos sólidos, que son muy buenas iniciativas que se están tomando. Y así como esas, que parecen sencillas pero tienen grandes impactos, pueden generarse más. Bueno, antes ya acabamos con lo genérico. Verdad. Puede ser que de aquí tome alguna pregunta de examen, sería bueno recalcar eso. Y hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? Me lo pueden escribir por el chat, por favor. No veo que escriban. Me gusta que hagan preguntas para ver cuáles son los que no han entendido. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Me lo pueden escribir al chat, por favor. Bueno, eso es un no. Ya, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar al tema importante, los residuos hospitalarios. Veamos esta imagen, ¿no? Veamos esta imagen que he puesto. Ya saben qué significa este símbolo, lo mencioné en la clasecita pasada. Este símbolo rojo, con estos dibujos bien extraños, es el símbolo del riesgo biológico. En la imagen superior izquierda podemos ver residuos descartables de jeringas, miren, muy peligroso. Ahí hay algo incorrecto, ¿no? El tapado de las jeringas, ya lo vamos a hablar más adelante. Aquí en esta parte podemos ver cómo eliminan los residuos biológicos, ¿no? Ya les dije, bolsa roja, eso siempre tenganlo en claro, ¿no? Aquí vemos cómo el personal entrenado está tratando de organizar, separar los tipos de residuos que existen
en los hospitales. No solamente también hay residuos biológicos, hay muchos tipos de residuos, y ellos están en la competencia de poder discriminar cuál es cuál. Y por último, ¿no? Aquí, ¿no? Podemos ver a una persona desde restaurar servicios de limpieza, ¿no? Cumpliendo los protocolos para la eliminación de los residuos sólidos. Hasta aquí, para la eliminación de los residuos, se debe tener un equipo de protección personal, unas EPPs básicas, como lo ven aquí, ¿no? Ven a las personas con su cofia, con su mascarilla, con su mandilón y con sus guantes de neopreno, me da la impresión de que fuera. Bueno, ahora, residuos hospitalarios. Son aquellas sustancias, materiales, subproductos que son resultado de alguna actividad generada en ambientes de salud, en ambientes clínicos hospitalarios, y la persona que lo elimina tiene una jurisdicción dentro del hospital. Estos residuos son muy diferentes quizá a los antes mencionados. Aquí las normas, los protocolos para la eliminación de estos residuos son un poco más exigentes de lo que son con los residuos que no tienen nada que ver con una contaminación tan intensa como estos. Acuérdense que en los hospitales no van personas sanas, van personas enfermas. Imagínense con lo que te estás metiendo, o sea, imagínense los desechos que generan, algo por así decirlo. Vamos al hospital, vamos al área de neumología, neumología. ¿Qué se encuentra ahí mayormente? Puedes encontrarte pacientes tuberculosos. Tienen un papel higiénico, tosen, lo botan en un tacho rojo. O tienen algún tipo de sangrado o algo por el estilo, se le limpia con gasa, con algodón y se elimina. Esos son residuos biológicos, estás en contacto con ellos. Ahora imagínense que todos los residuos biológicos de todos los servicios del hospital estén juntos en un ambiente. Ahí es más tóxico. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos residuos, es muy importante. Veamos. Miren la clasificación de los residuos hospitalarios, es muy amplia. Veamos en dos partes, los residuos no peligrosos, que fue lo que hablamos en un inicio, y los residuos peligrosos. Pero en hospitales hay tanto residuos como peligrosos y como no peligrosos, así que vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Primero los no peligrosos, ¿no? Ahí podemos ver biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios comunes. Los peligrosos tienen subdivisiones, ¿no? Infecciosos o de riesgo, químicos y radioactivos, ¿no? Y podemos ver la amplia gama de divisiones que tienen para el correcto manejo de los residuos biológicos. La competencia aquí del auxiliar en el laboratorio clínico tiene mucho también que ver con el manejo de los residuos, es muy importante saberlo. Es más, he visto muchas personas trabajar también en el manejo de residuos, que no es una tarea tan sencilla que digamos, y requiere mucha bioseguridad, como lo hablamos en el tema anterior. Así que es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a detallar uno por uno, para tener una mejor idea de cada uno de ellos. Primero vamos por los residuos no peligrosos. Como dice su nombre, solamente son residuos generados por una persona común, una persona de la calle y una persona que no tiene nada que ver con el hospital, ¿no? Y esto no representa ningún peligro para la salud, ¿no? Es ejemplos básicos, ¿no? Vas a la calle, consumes tu comida, botas los residuos, o te compras, no sé, pues, la clásica, ¿no? Te compras una pastilla, te la dan en bolsita, ¿no? La bolsita no tiene nada de malo, botas la bolsita, botas el sobrecito del fármaco, o, no sé, pues, compras alguna ropa, alguna ropita, te dan una bolsa, se bota la bolsa, ¿no? No tiene nada que ver, nada peligroso, pero son residuos. ¿Qué más? Ahí está. Vamos a hacer un poquito de énfasis con el tema de la biodegradabilidad. Como lo dije, son residuos naturales que interactúan con el medio ambiente y se desintegran sin causar alteraciones y que tampoco haya intervención de la mano humana. Eso me faltó poner. Para que sean biodegradables, tienen que ser solitos. El hombre no tiene que intervenir en su degradación. Biodegradables. Como lo dice ahí, ¿no? Vegetales, alimentos, papel higiénico. En cierta parte quizás sea biodegradable, tiene un material muy diferente. Jabones, los jabones son biodegradables. Acuérdense que los jabones son grasa. La grasa es un compuesto orgánico, así que su degradabilidad es lógica, ¿no?
Y estos pueden ser fácilmente, como lo dije en un momento, transformados en materia orgánica. O sea, es uno con la tierra, es uno con la naturaleza. Es muy fácil. Botas una caja de plátano en un campo. Ahora, también hay que tener criterios, ¿no? Si botas la caja de plátano en una pista, no se va a degradar a la misma velocidad o de la misma forma que con lo que tirar una caja de plátano en una chacra, ¿no? Donde está la tierra enriquecida, ¿no? Que pues, se puede absorber los nutrientes de la misma cáscara más fácilmente. Pero por ahí va la idea, ¿no? Estos son los residuos biodegradables y casi todos los residuos biodegradables están relacionados con el consumo natural de las cosas, ¿no? No con el plástico que venden usualmente con las comidas, sino con el propio consumo natural de las cosas. Otros, bienes reciclables, bueno, ya está implícito, ¿no? Los que no se pueden descomponer fácilmente y tienen que someterse a un proceso especial para que puedan ser reutilizados. Ellos se convierten en materia prima para la fabricación de nuevos elementos, ¿no? Las chapitas, hay cierto tipo de bolsas también que pueden ser utilizadas para otro tipo de cosas, las latas de atún, las latas de leche, ¿no? Son también residuos que a veces nosotros, quizá por lo cotidiano que lo vemos, decimos por ahí quizá que no sea tan importante, pero los residuos de metal también son un tema muy eh, difícil de quizá de reciclar, que digamos, es algo muy distinto, así que también por eso hay que generar conciencia de todos los residuos que tenemos en casa. Con esto no les digo que se compren su bolsita amarilla, su bolsita marrón, su bolsita azul, ¿no? Simplemente hay que tomar también conciencia de los desechos que podamos tener. Quizá compremos bolsas negras, pero ya sabemos qué tipo de basura botar en cada uno, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas. Inertes. Son residuos más peligrosos inertes, ¿no? O sea, que su degradación no permite que se transformen en nada. O sea, son como no reciclables, pero no sirven. Es la basura propiamente dicha, ¿no? No sirve para algo más. O sea, no se puede reciclar. O sea, que es algo peor que la basura común, ¿no? Por ejemplo, esto tiene un ejemplo en los desastres naturales, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? No se puede aprovechar ese tipo de materia, así que solamente es basura completa, o sea, se elimina nada más. O como por ejemplo en el lado derecho, en las playas también, que es muy común ver residuos de basura a veces que la gente arroja en el mar. Es muy común ver eso. Y por medio de la naturaleza, la acción de la marea, hace que estos varen en las playas y bueno, pues se generan estos vertederos de basura en el mar, ¿no? Que también es muy peligroso y hay un impacto ambiental tremendo en la flora y fauna del mar. Un ejemplo de esto, aquí nomás en el Callao se puede ver en la famosa playa Carpallo, que se dice que es la playa más contaminada de América, o de Sudamérica o de América, inclusive. Eh, Aquí en el Callao quizás no ha habido un correcto manejo de los residuos sólidos y la gente bota su basura como quiere, no ha habido una norma que tenga sanciones contra ese tipo de actividades, así que la gente botaba sus desechos al mar. El desmonte también de las casas, cuando tú vas a una casa, eso tampoco se puede reciclar, que digamos de una forma tan sencilla. Así que eso también se elimina y la gente, quizá por ignorancia, por no saber cómo eliminar correctamente los residuos, buscamos también por la naturaleza humana lo más fácil, hacerlo más fácil, eliminarlo en un lugar donde no me digan nada. Bueno, pues si vives cerca del mar, lo botas en el mar. Pero al final mira el impacto que genera. Genera residuos de esta forma. Esto, no sé si existirá en la playa Carpallo, pero ha habido ese tipo de situación en la playa Carpallo y se recogen toneladas y toneladas de basura diariamente. Es algo incontrolable al parecer. Ahora, veamos los ordinarios comunes. Bueno, es una clasificación también, aunque esto incluye los anteriores, es una clasificación aparte porque son los residuos que se generan en la vida cotidiana. Como les digo, te vas a un centro comercial, te tomas tu cafecito en Starbucks, te compras tu comidita ahí en los agachaditos, ahí en la tía Veneno, ¿no? O sea, desayuno. Hay los residuos comunes que generas, ¿no? O sea, son residuos comunes no peligrosos, eh, pero no tiene nada que impacto contra la salud humana. Aunque, hago un paréntesis, y también hay algo importante acá. Yo diría, y es una opinión personal contra la clasificación,
Pero quiero que, a ver si puede responderme en el chat esto que es muy interesante. Ustedes saben que las enfermedades se transmiten por los fluidos biológicos, ¿verdad? Ya, ahora díganme, ¿qué tan peligroso sería si yo me tomo, por ejemplo, no sé, supongamos que tenga COVID, ya, vamos a poner el ejemplo de la pandemia. Me tomo mi agüita, dejo mis residuos biológicos aquí, por la salida, que puede ser, y lo boto. ¿Sería un residuo común o sería un residuo biológico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen alguna idea, algo? Es algo que me he puesto a pensar, es muy interesante. Lo vamos a hablar igual de manera más detallada más adelante, pero ya no sería un residuo común. ¿Me dejo entender o lo repito de nuevo para aclarar más dudas? Bueno, pero ténganlo muy en cuenta que en unos instantes vamos a hablarlo con un poquito de más detalle. Cambiamos de tema. Ahora ya no vamos a ver los residuos no peligrosos, vamos a ver los residuos que son peligrosos, ¿no? Y esos tienen la capacidad de producir enfermedades potencialmente peligrosas al ser humano, sean infectos contagiosos en su mayoría de los casos. Obviamente representa un peligro para la salud humana y se consideran peligrosos todo lo que ha estado en contacto con ellos. Y más que todo tiene que ver con la intervención humana para que sea considerado biológico. Eso sí siempre téngalo en cuenta. Veamos. Los primeros, infecciosos o de riesgo. Aquí justamente es el tema que les quería comentar del agua. Los residuos infecciosos desencadenan una contaminación biológica debido a la presencia de microorganismos patógenos. Microorganismos patógenos, pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos, lo que sea, pero que pueden llegar a producir alguna enfermedad infecciosa. Eso es lo que les quería decir. Yo puedo tener un vaso de Tecnopor descartable, pero si no lo uso, es un residuo común. Pero ¿qué pasa si yo estoy enfermo, tengo COVID, digamos, y yo tomo del vaso, pero dejo ahí mis residuos biológicos en el vaso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sigue siendo orgánico? ¿Sigue siendo un residuo común o ya sería otro tipo de residuo? Miren, si al menos no toman en cuenta esto, yo lo puedo poner en el examen, tienen que saber responder. Y me gustaría que participen. Aquí no solamente es que yo hable y ustedes escuchen, me gustaría también que haya un poco de participación más activa. Es así, aunque no crean, se aprende un poquito más. Pero quiero que me respondan eso. ¿Ustedes creen que si yo tomo de un vaso y yo supongamos que tenga COVID-19, dejo mis residuos biológicos en el vaso, ¿sería un material infeccioso? ¿Sí o no? Ya, voy a poner otro ejemplo. Ya, tengo algodón. Ya, a ver, acá, tengo este papel higiénico, por ejemplo. Tengo este papel higiénico. De por sí solo, si yo lo boto a la basura, es un residuo común. No hay contacto directo con ello. Ahora, ¿qué pasa si yo estornudo? ¿Qué pasa si yo estornudo o boto algún fluido de tos, del esputo, de la garganta, ¿no? La flema, ¿no? Yo lo elimino acá. ¿Qué sería? ¿Sería un residuo biológico o seguiría siendo un residuo común? ¿Alguien me puede responder, por favor? O no estoy viendo el chat, creo yo. Un segundo. Ay, perdón. A ver. Sí están respondiendo. Disculpen, no había visto. Claro, sería un residuo biológico. Disculpen, parece que tengo un problema con el chat. No puedo ponerlo al mismo tiempo que las clases. Qué raro. Un segundo. Deme un segundito, por favor, para arreglar este tema. Ay, perdón, me parece. No, acá no. Acá tampoco. ¿Por qué no puedo ver los chats? Acá está. No. Sí estaban participando. Mil disculpas. Yo pensé que no estaban participando. Pero claro, eso quiero que sepan. Es un residuo biológico. Es un residuo biológico. Siempre ténganlo muy en cuenta. Ok, continuemos. Ya. Ya, eso quiero que sepan.
cualquier cosa que tenga contacto con un fluido biológico nuestro, a cualquier cosa lo convierte biológico. Seamos más meticulosos. El cartón común que vemos, el cartón, es un residuo normal. Si yo boto algún residuo, sangre o flema, ya se convierte en un residuo biológico. Cualquier cosa que entre en contacto con algún fluido biológico nuestro, automáticamente lo convierte en un residuo biológico. Ténganlo muy en cuenta eso, que eso sí puede venir en el examen. Aquí podemos ver, por ejemplo, guantes, ¿no? Los guantes también son residuos biológicos de por sí, a pesar de que entren en contacto con, con algún residuo, con algún fluido biológico. Así no entren en contacto, igual ya son de por sí ya son infecciosos o de riesgo. Las jeringas, ¿no? Ahí vemos una paletita, ¿no? Con sangre, ¿no? Los pañitos, ¿no? Los papel higiénico, los pañitos húmedos, todo eso son residuos potencialmente infecciosos. Ténganlo muy en cuenta eso sí puede venir en el examen, eso sí lo puedo preguntar. Ahora, los fitosanitarios, ¿no? Como les digo. Ok. Esos residuos, como les dije, son los que han tenido contacto con la materia orgánica, con todo lo orgánico. Jeringas, las agujas, ¿no? El algodoncito, con sangre o con lo que sea, con algún fluido humano de cualquier tipo, ya se considera un residuo biosanitario. Este es el término general, infecciosos o de riesgo. Pero aquí ya vamos a hablarlo de manera más detallada. Cualquier elemento, palabra clave, cualquier elemento que haya tenido contacto con el paciente, lo convierte automáticamente en un residuo biosanitario. Bolsa roja. Ahora, residuos anatomopatológicos. A ver, como les dije, en anatomía patológica llevan muestras de biopsias. Podemos ver ahí un pie diabético en la imagen izquierda, y en la imagen derecha me parece que podemos ver me parece que es un segmento de intestino grueso. Sí, me parece que sí. Ya, son residuos biológicos también. Si bien es cierto, no son tan infecciosos, por lo que tienen un proceso diferente, son residuos biológicos y también la eliminación es diferente. Pero se clasifican como residuos infecciosos, pero de tipo anatomopatológicos. Justamente como les digo, ¿no? Los tejidos, algunos fluidos corporales, ¿no? Que vienen de cirugía, de las necropsias, ¿no? Se clasifican como tipo de residuo anatomopatológico. Punzocortantes. Quiero hacer un énfasis acá. Estos residuos son los más peligrosos y los que ya les he comentado anteriormente, pero son los que hay más contacto de contaminación con ellos, que justamente por la característica de poder punzar y cortarte y generarte heridas, hacen que sean potencialmente peligrosos. Ahí, por ejemplo, los clásicos es el bisturí, las cuchillas, las navajas, las agujas y las ampollas de vidrio también. Ténganlo muy en cuenta. El bisturí también de por sí es muy peligroso porque entra cuando un doctor está en una cirugía. A veces quizás medio tembleque o quizás la incomodidad o algo por el estilo puede hacer que se corte. Y es un residuo biológico porque ha tenido contacto con la persona que está operando y después tiene contacto con su piel. Así que hay que tener mucho cuidado. Las agujas, en el caso del mundo del laboratorio que somos nosotros, también debemos tener cuidado, sobre todo con las agujas. A veces tomamos la muestra y no sé, siempre hay un descuido o algo, o estás apurado, o siempre hay algo a veces, y uno siempre está en riesgo, como les digo, y puede hincarse. Eso es muy peligroso. Se lo dije anteriormente, siempre deben considerar a los pacientes como potencialmente peligrosos, como potencialmente positivos para alguna prueba. O sea, asuman que el paciente tenga VIH. O sea, si de por sí quieren garantizar su bioseguridad, asuman que el paciente tenga hepatitis, VIH, sífilis, cualquier cosa que les haga tomar más conciencia para tener bioseguridad. Como lo dije antes, un pinchazo de aguja de una persona que posiblemente tenga hepatitis B significa que si tú te hincas con esa aguja, hay un 30% de posibilidad de que contraigas la enfermedad. Y si es por VIH, de un 0.5 a 1%. Imagínense. Ok. Aquí hay que tener mucho énfasis por los puntos cortantes. Estos, si bien es cierto, se eliminan en bolsas rojas, tienen un plus adicional. Estos se eliminan no solamente en bolsas rojas, sino en bolsas especiales, en instrumentos especiales. Déjame ver si tengo uno por acá. Voy a sacar un poquito. Un segundo. Esto, por ejemplo. Esto es un contenedor de bioseguridad
en el cual se eliminan los residuos punzocortantes. Si bien yo lo tengo por un tema de que debo eliminarlos, los tengo bien aislados en mi casa, no he podido sacarlos porque no encuentro una EPS adecuada para eliminarlos. Esos residuos son muy peligrosos y tienen que tenerlos en los lugares más alejados posibles, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver también, ¿no? Todo lo que es, los datos que mencionan, ¿no? De la procedencia, de dónde es, todo para estar todo ok. Estos residuos tienen este empaque de plástico, pero diferente, no es una bolsa. Todo lo punzocortante se elimina de una forma diferente, en cajas especiales, por así decirlo. Ese es el plus quizá que tienen los punzocortantes, porque si lo eliminas en una bolsa, obviamente no se puede hacer hueco a la bolsa y se rompe, ¿no? Otra cosa también, las agujas, cuando una persona, eso también lo vamos a hablar más adelante, pero cuando tomamos muestra, las agujas ya no es correcto colocarlas en su en donde vienen, ¿no? En su plastiquito de las agujas, ya no es correcto, se elimina así nada más. Eso ya vamos a hablar igual más adelante, solamente para que tengan la idea. Punzocortantes. Residuos animales, con eso me refiero, que también son residuos biológicos, a veces del producto de trabajo con ellos, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios de inmunología, cuando se trabajan con el tema de las vacunas, o ya en la pandemia nomás, se trabajan con animales, se hacen determinadas pruebas para saber qué tanta respuesta tienen estos ante un virus, un antígeno específico, ¿no? Y se tiene que trabajar con la sangre de los animales, y en algunos casos, la cantidad de sangre que se les quita a los animales los matan, y esto hace que ellos ya estén muertos y sean un desecho biológico. Así que se clasifican como ese tipo, ¿no? Solamente se trabajan con ratas, no ratas de desagüe por si acaso, son ratas, así es el término, ratas, ratones, conejos, cobayos, son cuyes, por si acaso es el nombre más genérico que se le da a nivel internacional, cobayos. Son animales de laboratorio, pues, ¿no? Que se trabajan con ellos para un fin determinado. Residuos químicos también, otro tema. Residuos que debido a su composición y dependiendo de su concentración y mortalidad y peligrosidad, estos repercuten también mucho, tienen muchos efectos nocivos. Puedo mencionar muchos, muchos de ellos son cancerígenos inclusive, como por ejemplo el hexano, que es un componente orgánico que es altamente cancerígeno. Otro, por ejemplo, como el cloroformo, también, que es otro muy peligroso también. O el formol, el famoso formol también, que te irrita las vías respiratorias y a largo plazo te produce algún tipo de cáncer. Son muy peligrosos los desechos químicos y también hay una forma de eliminarlos de manera correcta. Fármacos, bueno, analógicamente son similares a los residuos químicos, porque los fármacos de una u otra manera son químicos, pero también justamente son sustancias que han sido empleadas en procesos de tratamiento, ¿no? En los tratamientos de los pacientes, ¿no? Un paracetamol, una ivermectina, un metronidazol, o algún fármaco oncológico, o algo por el estilo. También tienen que tener muy en cuenta al ser eliminados. Quizá, miren en la imagen, están en una bolsa azul. No, nunca hemos mencionado bolsa azul para estos residuos, así que no está de todo correcto. Metales pesados, lo que mencioné. ¿En qué bolsa iban? Por curiosidad. No puedo ver el chat, disculpenme. ¿En qué bolsa iban? A ver. Hay una pregunta acá, disculpen, no estoy viendo mucho el chat, no puedo verlo de manera correcta. Así no haya ninguna enfermedad. Así es, amarillo. Así es. Así no haya ninguna enfermedad. ¿Sería fluido biológico de riesgo? A ver, a Huawei P30 Lite. Es una buena pregunta. Pero, como te digo, ¿tú cómo sabes si la persona que ha consumido en un empaque no tiene una enfermedad? Siempre acuérdate de esta premisa. Cualquier persona es potencialmente peligrosa contra la salud, así esté aparentemente sana. Esto ténganlo muy en cuenta, es muy importante. Cuando estemos en el ámbito de la salud, lo van a tomar más en cuenta todavía. Cualquier persona que acude al hospital es porque no está bien, tiene que hacerse un chequeo, tiene que hacerse algo. Es potencialmente peligroso. No hablamos de que lo sea, hablamos de que nosotros debemos tomar las medidas preventivas adecuadas. Eso quiero que lo entiendan. Muy buena pregunta, en parte. A ver, Ana, siempre tenemos que tener en cuenta las medidas. ¿A qué medidas te refieres? ¿A las medidas de bioseguridad? Bueno, si en ese caso, eso es correcto. Eso es correcto.
Ok, como les dije, ¿no? Los metales pesados, ¿no? Los que son contaminados, los que se usan básicamente en los objetos inalámbricos, pero no solamente son las pilas, miren, en el lado derecho podemos ver el termómetro de mercurio, que es muy común que se rompa, y quizá algunos cuando eran pequeños, me incluyo, por curiosidad, hayan jugado con esto. El mercurio es muy peligroso para la salud humana, muy peligroso, lastimosamente el termómetro es algo muy común en verlo en los hospitales. Eh, el mercurio tiene la capacidad de adherirse a la piel del usuario, de la persona, y a través de la piel puede ingresar, aunque no crean, aunque parezca eso extraño. Es muy peligroso, es cancerígeno el mercurio, te puede matar por toxicidad, es muy peligroso. Pero es muy común ver el mercurio en casa. Si alguien tiene un termómetro de mercurio en casa, hay siempre que tener las precauciones adecuadas para su manejo correcto. ¿Qué más? Citotóxicos. Aquí más que todo se encuentran los tratamientos oncológicos. Tienen un término diferente, si bien son como fármacos, tienen un término diferente. Eso ya se encargan ya las entidades de hacer sus protocolos, ¿no? Para clasificación. Son fármacos oncológicos, se pueden decir, ¿no? Pero tienen algo de diferente también, porque no son los fármacos convencionales. También tienen una vía diferente de clasificación de desechos. Usualmente es igual, se bota en el frasco, en el rojo, ¿no? Que se elimina todo, pero es bueno tener en cuenta la clasificación. Materiales reactivos. No pude encontrar una imagen adecuada, solamente encontré los organigramas. Son sustancias que pueden generar gases, como vapores, humos tóxicos, ¿no? Cuando hay contacto con la salud humana. Estos son usualmente algunos elementos químicos, como el formol, por ejemplo, que causa irritabilidad, o el famoso dióxido de cloro, que está bien sonado ahora último, de que causa, de que la gente lo ingiere, ¿no? Y causa muerte, eso. Hay que informarse bien con eso. Esos son los desechos reactivos, que también tienen que tener mucho cuidado. Usualmente son los presurizados, pero me parece que hay una clasificación aparte para ellos. Justo lo que decía. Los contenedores presurizados también son muy peligrosos, entre comillas, porque estos usualmente almacenan los gases, y los gases que lo contienen en los metales están a unas presiones altas. El no eliminarlos bien es algo peligroso. En casa podemos verlos también. Los famosos desodorantes en spray son presurizados. Contienen obviamente el perfume, el desodorante que integra, pero al mismo tiempo tienen gases que hace que el material de importancia permite el movimiento y están a altas presiones. Es por eso que no es correcto que cuando lo boten romperlos o hacer algo con ellos, es muy peligroso. Igual con los contenedores presurizados, en salud imagínense, es peor. Los tanques de oxígeno, si es que se botan, ¿no? O algunas cosas que existen en los hospitales, hay que tener mucho cuidado en su manejo. Y esto sí, mucho cuidado. Se han reportado accidentes hospitalarios por el mal manejo de estos contenedores, de estos materiales, así que siempre, como les digo, la mayor precaución en los casos. Aceites usados, sí, también se ven en los hospitales, son, por ejemplo, de los equipos a veces que necesitan algún flujo de movimiento para el correcto funcionamiento, o para algún tipo de material que se utilice. Se suelen ver, particularmente no tengo un ejemplo concreto, no lo haberlos visto en los hospitales, pero si están los protocolos es porque existen, ¿no? Acá dice, ¿no? Contienen una base mineral o sintética para generar labores de mantenimiento de laboratorio. Ah, mira, justo lo que dije. Y ahí se encuentran los lubricantes, motores, grasas de aceite de los equipos, ¿no? Para el correcto funcionamiento de los equipos. Es muy importante. Y no solo hablo de los equipos de laboratorio, hablo de los equipos hospitalarios, los equipos grandes para cirugía, o para los equipos que se utilizan en nefrología, ¿cómo fue el nombre? Para hacerte la diálisis, los dializadores. También tienen un sistema de válvulas, engranajes, ¿no? Que se necesita hacerle mantenimiento, y justamente están el residuo de los aceites, que también deben ser separados del resto de los residuos, porque son residuos líquidos, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y los residuos radioactivos, aquí quiero que tengan algo muy en cuenta. Si bien la clasificación dice que existen residuos radioactivos, yo soy tecnólogo médico en laboratorio. Hago un paréntesis, deben saber que en tecnología médica existen otras especialidades, y una de ellas es la radiología. Yo tengo un colega radiólogo y me comentó que hoy en día los residuos radioactivos en los hospitales son ya no hay, por así decirlo, ¿no? Es controlado y todo está en el equipo y en el ambiente.
pero no hay un residuo por sí físico para manejarlo. Eso sí es hasta donde yo tengo entendido y me he informado para este tema. No estaba tan informado de esto, pero sí, no hay residuos evidenciables en los residuos radioactivos. Pero como dice acá, ¿no? Presentes en las sustancias emisoras de energía continua, ¿no? Eso tiene que ver ya con la química de las radiaciones, ¿no? Emisión, decaimiento alfa y beta, rayos X. El residuo se queda en nosotros. Cuando uno se toma una placa, eso sí, el residuo no se ve físicamente, no es un residuo. El residuo radiológico radioactivo está en nosotros. Cuando uno se toma una placa, hay un fundamento, ¿no? Una emisión de fotones que atraviesa el cuerpo y te genera una imagen de lo que podemos observar dentro, pero esa emisión se queda dentro. Pero no se asusten, no es algo que sea tóxico o algo que sea potencialmente mortal. Eso sí, ténganlo en claro. A ver, quiero que participen aquí. Quiero que me identifiquen todos los residuos de qué tipo pueden haber ahí. Si me lo pueden escribir en el chat, de preferencia solamente, si cada uno participa, escriba uno que vean. Sería lo más óptimo. A ver, si pueden, si pueden participar, por favor. ¿Qué residuos pueden ver ahí? Yo puedo preguntar en el examen, puedo poner una imagen y puedo poner, menciónenme 5 tipos de residuos que vean. Algo así. Y puedo poner esa imagen, puedo poner otra imagen y ustedes van a mencionarme todos los residuos que vean. Ya, biológicos, la de ley, aerosoles, punzocortantes. ¿Qué más? Bien, muy bien. Hay no peligrosos, claro. A ver, no peligrosos como cuál, por ejemplo. Como este frasquito de la izquierda, son fármacos también, muy bien, fármacos, residuos biológicos, sí. Por ahí se escapa uno. Citotóxicos, sí, aquí justamente hay un, esta zona es un fármaco oncogénico. Envoltura de pastillas, claro, esos son los fármacos, muy bien, muy bien, muy bien. Así yo puedo preguntar en el examen, de esta manera, poner una imagen o simplemente un ejemplo, algo por el estilo y mencionar lo que ustedes vean, ¿no? Está muy bien. Ya, ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo por ahí que se me haya escapado, quizá que no lo tome en cuenta? ¿Nada? Ok. Bueno, vamos a tomar un break de 10 minutitos para afianzar un poco lo que hemos conocido hasta ahora y son 6:12, a las 6:22 reanudamos, ¿ok? ¿Me lo puede responder en el chat, por favor? Perfecto. Ok, perfecto. Así es entonces. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya podemos continuar. Falta un minuto para las 6:22. Bueno, ya son 6:22, ya se cumplieron 10 minutos, así que continuemos. Ahora vamos a ver las buenas prácticas y el uso correcto del manejo de los residuos. Como se los dije en un comienzo, los residuos que se manejan en los hospitales no son comunes. Son residuos biológicos en su mayoría y otros tipos de residuos que requieren cierto tipo de entrenamiento previo, capacitación previa, por así decirlo, para conocerlos y saber cómo manejarlos, con la finalidad de
que no haya en el personal cierto tipo de enfermedad o algún tipo de molestia en general. Ahora, vamos primero por lo más importante. Para el manejo de los residuos punzocortantes, el manejo inadecuado de los residuos punzocortantes puede transmitir muchas enfermedades infectocontagiosas. Y las que más sobresalen, como les comenté, es hepatitis B, C y VIH. Esas son las 3 enfermedades que se ha reportado en accidentes punzocortantes de que los operarios de salud se han contaminado. Como se los dije, hepatitis B 30%, VIH del 0.5 al 1%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas que se pinchan con una persona que tenga hepatitis B, 30 pueden tenerlo. Y con VIH, 1 de cada 100. Lo bueno es que existen protocolos contra accidentes punzocortantes bien establecidos en los laboratorios y en las salas de cirugía, en el cual cuando uno se hinca, existen protocolos adecuados como la rápida desinfección, hay técnicas para poder remover la sangre con la que se ha pinchado el operario. Aún así no son tan acertadas, pero es un protocolo de emergencia para evitar lo más posible la contaminación. Como lo dije, los desechos punzocortantes son los más peligrosos que se pueden encontrar en el área de salud. Provocan la mayor cantidad de accidentes en el ámbito de salud. También quizá por eso tengan un empaque especial como el que les mostré, ¿no? Un empaque de plástico sólido, muy diferente a los demás residuos. Cada día el personal de salud está expuesto a los patógenos sanguíneos que son peligrosos y en muchos casos mortales. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Y para el desecho del personal de salud, más cuidado todavía. Ahora hay que tener algunas disposiciones específicas para tener un poco más de detalle. Los objetos punzocortantes, como les dije, se van a depositar en un recipiente de plástico duro. De metal también es un buen detalle. Algunos laboratorios, cuando depositan sus residuos sólidos, no cuentan con ese instrumento que les he mostrado. Quizá también porque no son caros, pero hay que tener muchos de ellos y son de un solo uso. Lo que hacen también es poner galoneras o algunas botellitas con tapa de plástico sólido, igual que cumplan la función para poder eliminar los residuos. Eso sí, también es válido hasta cierto punto, como les dije, eso tiene que ver mucho con los recursos que los hospitales manejen. Si el hospital cuenta con muchos recursos, puede comprar muchas de esas cajas y utilizarlas cada vez que se llene. Si no, puede agarrar la galonera del agua bidestilada o galoneras, no sé, de yogur, si es posible. También esas galoneras blancas, ¿no? Son muy buenas también. Eso es lo que les dije, ¿no? Ya no es necesario tapar la aguja con el protector. El protector es con lo que vienen las agujas nuevas, ya sea por los dos tipos de toma de muestra. Ya no se tapa. Antes se solía hacer eso, pero ¿qué pasa? A veces uno puede estar tenso, nervioso o apurado y a la hora de poner la aguja en el lugar correcto está temblando y pone y se hinca. Y así se han reportado muchos accidentes punzocortantes por eso. Y es por ese motivo que ya se está dejando de hacer eso, de colocar de nuevo su protector. Ahora todo se bota. Y las cajitas que les mostré tienen también un sistema para poder eliminar fácilmente el residuo punzocortante sin tener que tocarlo con la mano. O sea, se maximiza la seguridad posible. Como dice ahí, los recipientes siempre deben etiquetarse con leyenda, ¿no? De qué servicio es, cuándo empezó a operar el servicio, cuándo terminó, dónde se va a botar, el responsable de la persona que va a eliminar el residuo. Todo eso es importante. Para tener un mejor manejo de la gestión de riesgos, siempre es correcto detallar todos los pasos posibles para una correcta eliminación de los residuos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les comenté. En el lado izquierdo, todos los residuos punzocortantes. Y no solamente incluyen las agujas. Si ven estas cositas por aquí, son las denominadas lancetas. Estas lancetitas que se hinca para la toma de muestras capilares, también son punzocortantes, pues al fin y al cabo. Las jeringas,
¿no? Las agujas de toma de muestra, todo eso. Y aquí podemos ver la eliminación de los residuos. Como les digo, si el hospital no tiene recursos, puede utilizar esta tapa de champú, o estos son los comerciales, ¿no? Los que venden, ¿no? Son muy, muy importantes. Ahora, bueno, para la limpieza y desinfección de los ambientes de los residuos sólidos también es muy importante. Acuérdense que cuando se eliminan los residuos en el hospital, todo eso va a un cuarto aislado del hospital. O sea, toda la basura biológica que generan en el hospital y en general va a un lugar que está mayormente y por criterio alejado del hospital y cerca a la puerta por donde pasan las famosas EPS, que ya vamos a hablar de ellas, y que van a eliminar los residuos sólidos. Ese lugar está concentrado, así que tenemos que entrar con los equipos de protección adecuados, con las EPPs adecuadas. Y en este caso, antes de colocar estos materiales biológicos a la espera de que sean eliminados, se debe hacer una limpieza general, por no decir fumigación, pero se debe hacer una limpieza de rutina, y como debe ser, una limpieza rápida, un barrido, una trapeada, ¿no? Una desinfección con alcohol o con otros desinfectantes clásicos, ¿no? Como la lejía y el fenol, que es muy utilizado en los hospitales también. Y debe hacerse como mantenimiento, limpieza de rutina, que es diaria, y una limpieza semanal, que es más detallada, más elaborada, por así decirlo, ¿no? El personal involucrado en esta área debe estar siempre cumpliendo estos protocolos. La limpieza, como les digo, es una limpieza de recipientes, la limpieza de rutina, que debe realizarse diariamente después de cada actividad de la recolección de los residuos. Y la otra, la limpieza de rutina, de ambientes, más compleja, ¿no? Que en el caso hay que retirar todo lo que hay en el ambiente y hacer una limpieza más extensiva. Hay que tener horarios, hay que tener protocolos de limpieza bien establecidos para poder hacer un trabajo correcto. Así es como se manejan los residuos hospitalarios. La recolección y el manejo de los residuos siempre va a estar involucrado con estos equipos de protección personal. Si ven al personal, ¿alguien me puede decir cuáles son sus EPPs que tiene? O al menos que me digan dos, creo que es suficiente, si pueden participar. ¿Quién me dice? En esa imagen, dos EPPs y a guantes. Ajá, esos son los famosos guantes de neopreno. Las botas, bueno, esas botas no son de neopreno, pero son de un tipo de un polímero de plástico especial. Y hay algo más, no sé si han estado en la clase anterior, que es el famoso mameluco, que también deben tenerlo de por sí por protocolo. Muy bien, Javier, gracias. Continuemos. Justamente es así como es el manejo del trabajo de los residuos sólidos. Este es un camión, una furgoneta donde se están eliminando todos los residuos sólidos, y quizás no solamente de un ambiente hospitalario, de un centro de salud, sino de varios. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, ahora, para el transporte y la recolección, es así como se transportan, ¿no? Ahí también podemos ver el personal muy equipado, con un mameluco, con un casco de protección. Podemos verlos con su mascarilla, con sus botas, con los zapatitos de tela, ¿no? Con los guantes de neopreno, justo como les comentaba, ¿no? El personal debe estar capacitado y con la indumentaria adecuada. Para el viaje y el transporte más fácil, deben tenerlo en esos contenedores grandes, que es fácil el transporte, ¿no? Para evitar agarrarlo con la mano debe ser posible. Y debe haber rutas de señalización en los hospitales, ¿no? Por donde van a pasar esos residuos. Y lo importante, horarios. No en cualquier horario se puede botar la basura biológica de los hospitales. Como lo dice acá, ¿no? Hay dos tipos de almacenamiento. Acuérdense que los hospitales generan muchos residuos diarios, y a veces los ambientes donde se van a eliminar no son tan grandes, así que debe haber un mejor sistema de eliminación de residuos, por lo cual, por ejemplo, hay varios tipos de almacenamiento, ¿no? Que es el almacenamiento primario y el intermedio. En el primario, lo que se hace es llenar lo mayor posible para que sea eliminado lo más rápido posible.
Hay algunos lugares hasta donde es tan intensivo que hasta puede ser 3 veces por día la eliminación de los residuos, aunque no parezca. Y también el almacenamiento intermedio, ¿no? Que es para que lo haga una persona, pero tiene que serlo con los materiales, la indumentaria adecuada y con un criterio adecuado. Hay, como les digo, esa es la frecuencia en la que se manejan los residuos y mucho va a depender del tamaño del establecimiento de salud. Debe haber horarios, como les comento. Esto es un ejemplo, ¿no? Yo he puesto un ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A las 6 horas, a las 14 horas, a las 11 horas. No he puesto las horas al azar, hay criterios, ¿no? Por ejemplo, primer turno lo pongo a las 6 de la mañana, no hay mucha gente en los hospitales a las 6 de la mañana, bueno, aunque van a hacer sus consultas, su colita, pero sí, son horas en las cuales no haya muchas personas. La idea, como les digo, es maximizar todo la idea es maximizar la seguridad y que haya la menor cantidad de personas posibles. Por ejemplo, un ejemplo aquí, primer turno a las 6 horas, no hay mucha gente. Segundo turno a las 14 horas, 2 de la tarde, hora del almuerzo, quizás no haya mucha gente tampoco. Y el tercer turno a las 11 horas, ¿no? Una hora nocturna tampoco, donde es más fácil llevar los residuos y evitar que haya la menor exposición posible. Eso es lo que les comentaba, los coches de transporte interno en el hospital deben ser de la manera más ergonómica posible y que el transporte sea sencillo, adecuado al movimiento. Es muy importante esto, es muy importante. Todos los hospitales tienen que contar con estos tipos de protocolos a la hora de llevar sus residuos sólidos, que sean cerrados, que estén bien conservados, que todo esté ok, que todo esté operativo. Muy importante. Debe haber un responsable de la recolección, como les digo, esa recolección de residuos sólidos siempre debe estar a cargo de una unidad de mantenimiento de servicios generales que cada hospital tiene. Quizá no tengan este nombre, quizá tengan otros nombres, pero por ahí va la idea, ¿no? Y como les digo, establecer los horarios correctos. En la imagen podemos ver, ¿no? Las bolsitas rojas, las clásicas, y en el fondo quizás podemos ver residuos de aceites, ¿no? Como les comenté en la clasificación. Vemos también el personal con sus EPPs adecuadas, con su mameluco, con unas botas especiales y con sus guantes de neopreno, que los guantes de neopreno son característicos en las personas que van a eliminar ese tipo de residuos. Procedimientos para la recolección y el transporte interno, ¿no? Lo ideal es que las bolsas no se llenen a su totalidad, por criterio, porque si las llenas a su totalidad no se van a poder cerrar. La idea es que estén llenadas de un 70 a un 75% para poder hacer el efectivo amarrado y evitar el mayor contacto posible. Tampoco es que estén tan pesadas. De por sí las bolsas rojas grandes tienen muy buena calidad. Tampoco es correcto que tengan mucho peso porque se pueden romper, puede pasar algo. Hay también protocolos establecidos para eso. Debe eliminarse el exceso de aire. Eso, hacerlo con mucho cuidado. Todos los gases que se colocan ahí, imagínense, es muy peligroso. Hay que hacerlo en un ambiente aislado. Ahora, si por ahí hay algo de ruptura de bolsa, colocar una nueva encima de preferencia. No hay que tener contacto con los materiales, con los residuos sólidos. Hay que ser lo más cuidadoso posible. Y como lo comenté, esto usualmente los hospitales grandes lo realizan 3 veces al día. Esto también va a depender del tamaño del hospital. Si es un hospital de nivel 3, grande, con todas las especialidades, esto se hace 3 veces al día, 4 veces al día. Si son hospitales de nivel 2, quizá una vez al día. O también hospitales pequeños, o centros de salud postas primarias, que eso pueden hacerlo quizá una vez a la semana, ¿no? Siempre manejando en la necesidad que haya. Debe haber rutas de recolección y transporte, lo que les mencioné, ¿no? Ahí podemos ver el croquis de un hospital en el cual hay hipotéticas rutas por el cual se deben eliminar los residuos, ¿no? Van pasando de pabellón en pabellón recogiendo los residuos. Van a oncología, recogen los residuos de oncología. Van a anatomía patológica, recogen sus residuos. Van a pediatría, van a obstetricia, enfermería, van a cirugía, siguiendo una ruta adecuada de acorde a las infraestructuras del centro hospitalario. Básicamente esa es la forma. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Para pasar a las famosas
empresas prestadoras de salud, las famosas EPS que les comentaba. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta, inquietud? Bueno, si no hay nada, entonces sigamos. Las famosas empresas prestadoras de salud. Estas empresas son las encargadas de llevarse el material biológico. Tienen también sus protocolos establecidos para llevarlos con diversas rutas a un lugar aislado para ponerle fin a estos residuos. ¿Y cómo los eliminan? Que también en un momento me pareció muy curioso. Estas entidades prestadoras de salud, o más conocidas como EPS, son empresas e instituciones públicas o privadas que son diferentes a Salud o Minsa, que son los entes máximos de salud en el Perú. En su mayoría son diferentes. ¿Eso qué significa? Que ellas no se encargan de por sí de la eliminación directa de los residuos, sino que se lo dejan a una empresa privada, cuyo único fin es prestarle servicios de atención de salud de manera indirecta a una empresa, ¿no? Puede ser una clínica, puede ser un hospital del Estado, empresas pequeñas de salud, ¿no? Ahora con el tema del COVID hay muchas empresas pequeñas de salud y todas también tienen que eliminar de forma correcta sus residuos sólidos. Estas empresas siempre están constantemente vigiladas, y eso también ténganlo muy en cuenta, están totalmente vigiladas por entidades reguladoras, porque es muy fácil, un ejemplo, ¿no? Yo tomo muestras en mi casa no es un hospital, yo puedo tomar muestras de pacientes en mi casa, yo tengo los residuos punzocortantes aquí, que no es correcto. ¿Y cómo los elimino? Tengo que eliminarlos de una forma, no puedo botarlos a la basura y que se los lleve el basurero. Imagínense qué impacto puede causar. Imagínense el impacto. Lo puedo botar en la esquina de mi casa, puede venir un reciclador y se puede topar con eso. Y si no lo boto en su caja, imagínense, peor todavía. Hay que tener mucho criterio para la eliminación de los residuos. Es por eso que hay entidades que están regulando este tipo de situaciones para evitar cualquier tipo de accidentes. Las empresas grandes usualmente están más sujetas a la intervención de estas entidades reguladoras, porque ellas manejan más volumen de residuo y siempre debe estar escrito en un documento en cuál es la empresa que se lleva los residuos y por qué lo hace, ¿no? Aunque no crean, es un negocio muy rentable hacer eso, porque las empresas prestadoras de salud tienen altas tarifas para llevarse los residuos, no sé cuánto cobran, pero es una tarifa alta, y tienen sus protocolos y tienen sus lugares de donde hacen el proceso de eliminado. Eso sí, es muy bueno tenerlo en cuenta. En la imagen que he puesto está la APEPS, que es la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud. Básicamente es una entidad en la cual se encarga, ¿no?, así como un sindicato, puede decirse, o como una asociación en la cual van a velar por sus intereses en el tema de las empresas prestadoras de salud. ¿Qué ventajas ofrecen estas EPS? Primero, tienen a su disposición alternativas de servicios y planes de atención de salud. Con eso digo que no solamente se encargan de recoger los servicios, sino que también tienen otras funciones delimitadas. Puede ser no solamente llevar residuos sólidos, sino cumplir algún servicio determinado de salud para alguna entidad hospitalaria. Ahora, es implícito decir que estos servicios deben presentar una alta calidad y de competencia, deben estar certificados, deben ser muy competentes en lo que hacen, no son cualquier tipo de residuos que se lleva. ¿Qué más? Obtendrá sus citas para consultas en el momento y horario que más le convenga. Es lo relativo, ¿no? Las EPS manejan muchos clientes, muchos establecimientos de salud, y deben tener una coordinación adecuada para el recojo de los residuos sólidos. No se los mencioné antes, pero los residuos sólidos nunca deben estar mucho tiempo en un lugar. La idea es desecharlos y que el flujo de movimiento de los residuos sólidos sea lo más rápido posible. Esa es la idea, lo más rápido posible y el menor contacto. Hay beneficios de prevención, educación para el chequeo, vacunación y otras cosas, ¿no? También es algo secundario muy ligado a eso, pero es una ventaja que ofrecen. Y como dice ahí, ¿no?, en caso de alguna duda, alguna queja, se puede reclamar de ser necesario ante la EPS, y la segunda instancia, la entidad reguladora que quería mencionar, es la entidad prestadora de salud. Es algo formal, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las verdades básicas de una EPS? Primero, estas no reemplazan a Salud o Minsa, son entidades muy independientes y la única función de ellas principal es complementar los servicios de salud. Ahora, una afiliación a una EPS no significa que usted esté aportando de salud o que tenga un seguro, nada por eso no tiene nada que ver. Son entidades muy separadas, pero que tienen funciones ligadas. Pueden ser atendidas todas las personas afiliadas a este sistema, claro, todas las personas que tengan algún trabajo con salud o relacionado a ello, y de una u otra manera su trabajo involucra residuos sólidos, tienen la comodidad y ventaja de poder dar un servicio a las EPS. También sirven de atención ambulatoria y de fertilización, se ha visto en algunos casos. Eso sí, y por último, puede atenderse en redes clínicas y hospitales afiliados, que eso personalmente no tengo un ejemplo adecuado para mencionarlo, pero es ahí. Estos son los ejemplos clásicos de las EPS en salud, que también son análogamente las empresas aseguradoras, Remax Seguros, Mafre, Pacífico, La Positiva, que muy aparte que son empresas aseguradoras de salud, también son empresas prestadoras de salud. Ahora, hay algo que no he mencionado y es muy importante y me he olvidado ponerlo. ¿Cuál es la ruta de la eliminación de los residuos? ¿Cómo las empresas, las EPS, eliminan sus residuos? Eso también es muy importante. O sea, cuando nosotros trabajamos en el hospital, lo único que vemos es que la empresa se lo lleva en un camión o en un furgón. No sabemos a dónde lo lleva. ¿A dónde creen que lo lleva? Bueno, estas EPS tienen que llevar el material a un lugar alejado de las ciudades, usualmente, a un lugar alejado de las ciudades, donde la cantidad de personas que haya sea mínima, y hay protocolos en el cual se eliminan, y la manera, eso sí, apúntenlo, es muy importante, la eliminación de los residuos biológicos es por incineración. Por eso es un lugar alejado, un descampado, en el cual se hacen huecos en la tierra, así como unas cavernas profundas, por así decirlo, en un desierto, en un lugar alejado, se coloca todos los residuos sólidos de todos los hospitales, de todos lados. Es un hueco profundo, como un pozo, quizá de 20 metros, 30 metros de profundidad. Se colocan todos los residuos y ahí se incineran. La incineración es un método de esterilización por la quema. Quemando todo lo que hay ahí es un método de eliminación de bacterias, virus, hongos, microorganismos patógenos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Una vez que eso es quemado, que obviamente se quema en el lugar dentro del pozo, por así llamarlo, así digamos, una vez que se quema todo, se procede a cementarlo, ¿no? a colocarle, a taparlo, y se tapa con cemento, con material de construcción, por así decirlo, y se sella. Esa es la manera en la cual se eliminan los residuos sólidos, y obviamente hablando de los residuos biológicos, más a detalle. Bueno, esta es la bibliografía. Aquí he puesto una pequeña bibliografía, no he puesto nada complicado para que lo lean. Tomo el screenshot. Entonces, chicos, eso sería todo por mí. Nos vemos hasta este domingo. Buenas noches.